tardes, chicas y chicos, bienvenidos a su canal Matemáticas 23. El día de hoy vamos a ver nuestra clase de fracciones. Antes que nada, quiero que piensen en dos conceptos básicos, que es la palabra fracción y la palabra entero. ¿Qué se les viene a la mente con la palabra fracción? Tal vez conceptos como dividir o repartir, ¿qué? Alguna pieza de pan, algún dulce o algún entero. Ahora, ¿qué entendemos por entero? Es una pieza completa de alguna fruta, de algún dulce o cualquier cosa que pueda ser dividida o repartida o fraccionada. Ya de ahí vienen estos dos conceptos. Tenemos aquí un ejemplo de una fracción muy sencilla. 2 tercios. Tenemos varios componentes en nuestra fracción. El primero de ellos es el numerador. El numerador es el número que siempre está arriba. ¿Y qué nos indica este numerador? ¿Cuánto? Es decir, cuánto o cuántos de lo que se va a repartir, en este caso 2. ¿Pero 2 qué? Pasamos al denominador. En este caso es el número 3. ¿Qué nos indica el denominador? ¿Qué? Este número 3, ¿qué nos indica en una fracción? Que son tercios. Nuestra fracción 2 tercios. ¿Cuánto? 2. ¿Qué? Tercios. 2 tercios. Es el principio básico de nuestra fracción. ¿Pero qué más lo compone? Nuestra línea de fracción. Es la que separa a nuestros dos números. A continuación vamos a representar gráficamente las siguientes fracciones que se nos presentan aquí. Tenemos 1/2, 2 tercios, 5 octavos y 6 cuartos. Vamos a representarlas gráficamente. Una vez más, ¿qué nos pide? Numerador y denominador. Nos pide 1/2. Nuestro entero lo vamos a dividir en cuántas partes, en 2 o en medios. Nuestro numerador, ¿cuánto nos indica que vamos a tomar? 1 de 2, 1/2. Vamos a colorear única y exclusivamente 1/2 de nuestro entero. Ya tenemos representada gráficamente nuestra fracción 1/2 en nuestro entero. Siguiente ejemplo, tenemos 2 tercios. Numerador, ¿qué nos indica? 2. Vas a tomar 2 partes de nuestro entero. ¿Nuestro entero en qué está dividido? En 3 partes o tercios. Una vez más, 2 tercios, 2 de 3. Vamos a colorear 2 tercios de los 3 que tenemos disponibles. Y vean, aquí tenemos representado 2 tercios. Siguiente ejemplo, tenemos 5 octavos. Numerador, que nos indica 5, vas a tomar 5 partes. El denominador, que nos indica 8. Nuestro entero está dividido en 8 partes. ¿Cuántas vamos a tomar? 5 octavos, 5 de 8 partes. Coloreamos 1, 2, 3, 4 y 5. 5 octavos. Siguiente ejemplo. Antes de elaborar nuestro siguiente ejemplo, vean. Siempre el numerador que es más pequeño que nuestro denominador. Pero ahora, en nuestro siguiente ejemplo, ¿qué pasa aquí? Tenemos 6 cuartos. ¿Cómo vamos a representar eso? Este 6 que nos está indicando que tenemos más partes que las que conforman un entero. Pero nuestros enteros, ¿en qué van a estar divididos? En cuartos. Por eso está el número 4 aquí. Primero vamos a tomar nuestro entero. Nos pide dividirlo en 4 partes, o sea que en cuartos. Vamos a tomar 1, 2, 3 y 4. Pero ¿cuántas partes nos pide nuestra fracción? 6 cuartos. ¿Por qué no puedo tomar las 6 partes de este entero? Porque nos está pidiendo que nuestro entero sea dividido única y exclusivamente en 4 partes o en cuartos. Entonces, ¿de dónde vamos a tomar esas partes que nos hacen falta? Tenemos que anexar otro entero. ¿Dividido en cuántas partes?
en 4, exactamente igual que el anterior. Llevábamos 4 cuartos, 5 cuartos y 6 cuartos. Y ya tenemos representada gráficamente nuestra fracción 6 cuartos, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y tuvimos que ocupar otro entero. Quiere decir que cuando el numerador sea mayor que el denominador, vamos a ocupar más enteros. ¿Cuántos vamos a ocupar? Hasta cumplir la cantidad que nos pida el numerador de las fracciones que vamos a ocupar. Aquí tenemos otros ejemplos de fracciones que vamos a representar gráficamente. La primera, tenemos 9/16. ¿Qué número es menor? Nuestro numerador. Por lo tanto, ¿cuántos enteros vamos a ocupar? Nos basta con 1. ¿Por qué? Vamos a tomar 9 de las 16 partes que conforman nuestro entero. Comenzamos con 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. 9/16. Es decir, de nuestro entero tomamos 9 partes. Aquí tenemos otro ejemplo, el cual es 7 cuartos. ¿Cuál es mayor? Nuestro numerador. Por lo tanto, vamos a ocupar más de un entero. Vamos a comenzar con 1, 2, 3, 4 partes. Ya ocupé las 4 partes posibles de nuestro entero. ¿Por qué son 4 partes posibles? Una vez más, porque nos indica el denominador que dividamos nuestro entero en cuartos. ¿De dónde vamos a tomar las otras restantes? De un segundo entero, dividido exactamente en las mismas 4 partes. Teníamos 4, 5, 6 y 7. Y ahora ya tenemos representados gráficamente 7 cuartos. Siguiente ejemplo, 7 tercios. ¿Vamos a ocupar más de un entero? Sí. ¿Por qué? Porque el numerador es mayor que nuestro denominador. ¿En cuánto van a estar divididos nuestros enteros? ¿En 3 partes o en tercios? Comenzamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y vean, aquí tuve que ocupar más de un entero. ¿Por qué? Porque nuestro número es mucho más grande que nuestro denominador. Tenía 6 partes, me falta una. 7. Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tercios. En este caso, ¿cuántos enteros ocupé? 3 enteros, de los cuales 2 los ocupé completamente y del último entero ocupé únicamente una parte o un tercio. ¿Para completar qué? Nuestros 7 tercios. En este entero, ¿cuántas partes hay? 3 tercios más 3 tercios, 6 tercios más 1 tercio, 7 tercios. Veamos este. Tenemos 4 cuartos más 3 cuartos, 7 cuartos. Y aquí únicamente queda representado 9/16. 9 partes de 16 posibles. Aquí tenemos un entero. Que hemos quedado que un entero es una pieza de algún objeto o cualquier cosa que se imaginen que pueda ser dividida. Esto tenemos que es una pieza rectangular. Puede ser un pedazo de tabla, un pedazo de plástico, lo que ustedes imaginen. Ahora, ¿cómo vamos a empezar a obtener nuestras fracciones? Yo voy a dividir mi entero primeramente en 2 partes. ¿Cuántas partes tengo aquí? 1, 2. ¿Cómo se llama esta fracción? 2 medios. Ahora, ¿qué pasa si yo vuelvo a dividir mi entero una vez más? ¿Cuántas partes tengo? 1, 2, 3, 4 partes. Estas 4 partes se llaman 4 cuartos. Ahora, si yo vuelvo a dividir una vez más cada de nuestras partes pequeñas en una parte aún más pequeña. Quedan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 partes.
¿Cómo se van a llamar? 8 octavos. ¿Puedo dividir más? Claro que sí. Vean, cada que divido me quedan partes más pequeñas. Cada una de nuestras partes pequeñas vamos a volverla a dividir para obtener una fracción más pequeña, la cual tiene como nombre 16avos. ¿Cuántas partes son? 16 16avos. ¿Puedo dividir aún más? Sí puedo, pero ven el patrón que siga. Tengo medios, cuartos, octavos y 16avos. Si yo vuelvo a dividir, voy a obtener 32 partes, 32 32avos. Si yo vuelvo a dividir, ¿qué me va a quedar? 64 64avos. Es la manera en la que vamos a obtener fracciones de un entero, dividiendo nuestro entero o una pieza en partes iguales más pequeñas. Una vez más tenemos aquí nuestro entero, nuestra pieza rectangular. La vez anterior dividimos en dos partes, partimos desde medios hasta terminar a ¿qué? A 16avos, 32avos y 64avos. Pero no solamente puedo dividir en un inicio en dos, puedo comenzar con ¿qué? En tres partes. ¿Cómo llamaremos estas partes? 3 tercios. 1, 2, 3. 3 tercios. Pero yo quiero dividir aún más mi entero. Cada uno de estos lo voy a dividir una vez más. Ahora, ¿cuántas tuve? 6 sextos. ¿Puedo dividir aún más? Sí. ¿Y qué va a pasar? Me va a quedar el doble de partes pequeñas. ¿Y cuántas partes me quedaron? 12 doceavos. ¿Puedo dividir? Claro que sí. Si yo vuelvo a dividir 12 doceavos una vez más a la mitad, ¿cuánto me va a quedar? 24 24avos. Y vean, nuestras fracciones se van haciendo más pequeñas, obteniendo el doble de partes más pequeñas. Empecé con tercios, sextos, doceavos y 24avos. Una vez más tengo aquí mi entero o mi pieza rectangular. Pero ahora voy a arrancar dividiendo mi pieza en ¿cuántas partes? En 5. ¿Cómo nombraremos esta fracción? 5 quintos. Comienzo a dividir mi entero. 1, 2, 3, 4, 5 quintos. Si yo divido la mitad de esto, ¿qué obtendremos? 10 décimos. Si yo vuelvo a dividir esta fracción, ¿qué me va a quedar? 20 veinteavos. Vamos a hacerlo. Cada décimo lo voy a dividir una vez más en una fracción más pequeña, la cual tendrá como nombre 20 veinteavos.